Muy buenas tardes, nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo en la que dedicamos nuestro programa a hablar sobre la división social, sobre el cainismo. Estábamos comentando la película de José Antonio Nieves Conde, Todos somos necesarios. En su intervención, Miguel hacía primero una lectura filosófica y nos hablaba de la ascripción de esta película al existencialismo cristiano, entonces en boga, y ahora estaba haciendo una breve alusión al contenido sociológico de la película. Destacaba que los personajes burgueses son bastante desvaídos, bastante antipáticos, en cambio los personajes populares resultan sumamente interesantes, y se había centrado en la figura del que a él le parecía, por contraste con el médico un tanto estomagante que interpreta Alberto Closas, que le parece más interesante, que es el personaje de Iniesta. Sí. No porque no sea previsible, porque la película es elemental en la caracterización, pero sí hay un pálpito humano que lo hace simpático. También tiene razón Antonio García Trevijano en que es mejor actor, y siendo mejor actor transmite mucho más esas vibraciones, ¿no? Pero dentro de los personajes sociológicos, de las caracterizaciones populares, hay también algunas cosas muy simpáticas, por ejemplo, y atávicas de alguna manera. Por ejemplo, la caracterización negativa del comerciante. El comerciante es presentado de una manera risible. ¿Cuál es? El comerciante es un señor que va con boina, la boina. Con la boina muy calada. Unas gafas. Y una insignia del Real Madrid. Aquí Sí, una insignia del Real Madrid, y del que se hace una cierta burla en la película. Eso es atávico, falangismo, ¿no? Es puro, la ¿no? idea... No, falangismo. Falangismo y orteguismo. El comerciante, sí, el orteguismo, que es algo repugnante. Bueno, en fin, dejemos el asunto. Bueno, el caso es que... ¿Eres más duro que yo? Yo aquí... Con Ortega. Yo aquí insistiría... Con eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid. Yo aquí insistiría... Y el falangismo en cuanto a orteguismo. Eso es evidente. También, eso no se puede discutir. No se puede discutir. Bueno, poco más que decir, simplemente que esa distinción entre la burguesía, que de por sí es antipática, pero que en España, además de antipática, es penosa, y de un pueblo que tiene pálpitos nobles, es muy evidente en la película. Yo lo comparto. Yo creo que en realidad en España lo que han faltado han sido las clases dirigentes y no ha sido el pueblo. Esto volveríamos a algo que comentamos con Antonio García Trevijano la última vez que coincidimos en este programa, pues que el pueblo no tiene los gobernantes que se merece, sino que los pueblos son lo que quieren sus gobernantes. Es decir, son los gobernantes los que con el cumplimiento de sus deberes y de una exigencia ética y de una obligación paidética, porque el gobierno de alguna manera es pedagogía y es educación, tiran hacia arriba de las clases populares, o bien por el contrario, digamos, todo tiende a la baja. En resumen, los gobiernos tienen el pueblo que merecen. Eso es. ¿Querías hacer algún comentario más? No, queda... Gonzalo, ¿querías hacer todavía alguna breve aportación? Yo es que creo que se están atribuyendo a la película virtudes y se le están endosando defectos que no son de la dirección. O sea, todo esto que decís de fallos en la historia, es que eso está en el guión. Es que el guión es muy plano. No son fallos. Es que el guión es muy plano. El guión escribe personajes muy planos. Luego habría que distinguir entre la dirección, que a mí me parece que es muy buena, y el guión de la película, que me parece que no hay detrás... Te parece más previsible. Claro, sí. que no hay detrás un novelista, pero el director está contando ese guión. Y de la misma manera, creo que a la película se le atribuyen virtudes que no son de la película. Cuando José Luis subraya pues todo eso de los trenes de tercera y el realismo que tiene, claro, si es que está grabada en el año 56. Luego es que eran así. Pero está bien hecho, Sí, pero no es una cosa buscada. No, pero... Es una cosa que viene de suyo. Sí, es decir, el director, ver. si quiere pintar un tren, es que no tiene otro. Pero hay que saberlo ver. Ahí entra también mucho en juego, los grandes secundarios españoles de la época. Porque, por ejemplo, ese labrador extremeño que viene con toda la recua, con todos los hijos, es un actorazo. Un actorazo. Y no solo eso, sino que el carácter, digamos, en ese momento, en ese año precisamente, hay una industria cinematográfica en España que sabe hacer las cosas desde el punto de vista de la factura. La película en ese sentido está muy bien hecha. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Lo que falla es el guión. Yo también creo que un poco el director, porque los directores tienen que recrear el guión. Pero lo que es factura,
ya nos gustaría que muchas de las películas que se hacen hoy en día tuviesen esa factura. Sin duda. Es Porque que yo claro, creo- no es que efectivamente esos personajes existían, pero no los coges de la calle, hay que saber retratarlos en el tren y que se parezcan a lo que hay en la calle. Y yo creo que a veces ahora vemos algunas películas contemporáneas y lo que vemos no tiene nada que ver con lo que hay en la calle, no lo saben retratar. Yo Y esto recuerdo- está bien hecho, yo porque hay recuerdo- una industria, en ese momento en España hay una industria cinematográfica suficientemente digna y capaz. Y un buen director puede hacer una buena película. Recuerdo el año 56 perfectamente, lo puedo escribir cualquier aspecto, porque estaba en plena madurez, y la película no me ha enseñado nada. Es que tampoco quiere enseñar nada en ese Mala cosa sentido. de una película que no quiere en ese enseñar sentido algo. lo que quiere es mostrar. Es que en ese Pero sentido bueno, no es una mostrar, película enseñar, didáctica. Enseñar y mostrar. Bien, No, pero de los acuerdo. personajes, Antonio, los personajes, por ejemplo, los que van saliendo en uno y otro departamento, esa escena que se va moviendo, intentando ver dónde se colocan, todos los que hay dentro son perfectamente reales. Lo que quiero decir es que el director participo de lo que has dicho. Sí, sí, sí. No disculpa un mal guión a un director. Estoy de acuerdo. El eso sí. responsable es el director. Y no nos enseñan nada que no hubiéramos visto todos en el año 56. Y un director, como un novelista, está obligado a abrirnos los ojos un poquito más de aquello que nosotros Sí, vemos es compatible. por Yo nosotros lo mismos. que quiero decir Eso es que quiero al menos decir. eso sabe hacerlo. No, O sea, no, sin duda, y a equipo los que no hemos técnico, vivido el año eso sabe hacerlo. 56, pues nos lo Por muestra. eso he mostrado Pero por es mi que edad que no es que poca, el año Es que no es tan 56 fácil como no parece. es poca virtud. A mí la película me gusta bastante, y creo que a Cárcava le gustó también. ¿No es así? Yo Y creo a mí, que- y a mí. Sí, y a mí. Y sobre todo una y a película mí. que para las nuevas generaciones contribuye a erosionar ese tópico lamentable, ¿no?, de que el cine de la época franquista pues que es muy Claro. malo, ¿no? Yo he comenzado... El papel del policía explicando a uno de los pasajeros la situación de los presos, no presos, ya libres, decía, hay muchos que están fuera y deberían estar. Sí, deberían claro, ese estar es el dentro. tipo de crítica social que se puede hacer. Por cierto, el policía, ese sí que está retratado de una manera Benévola. bastante benévola. Es decir, es una especie de Adonis de la policía. Sí, vamos. no, y además Ese hoy en día desprecia- sería el portavoz de la policía. quiero Desprecia al decir que- burgués adúltero Claro. y ricachón y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a, si os parece muy bien, si os parece bien, vamos a meternos de lleno en el asunto que hoy aquí nos une. Para hablar de la división social que existe en nuestro tiempo, tenemos que hacer inevitablemente una especie de visión panorámica, breve visión panorámica de lo que ha sido la historia de España y uno de sus rasgos supuestamente definitorios, el cainismo. María Cárcava nos introduce en el asunto. El cainismo es un fenómeno descrito como la actitud de odio o fuerte animadversión contra allegados o afines. Un odio que en nuestro país se ha traducido históricamente en infinidad de enfrentamientos fratricidas con heridas sangrantes y sin cicatrizar, muchos de ellos resueltos, por cierto, en el campo de batalla. Desde muy antiguo, los españoles hemos tenido fama de reñidores y temperamentales prestos a llegar a las manos por un quítame allá esas pajas. Así lo han reflejado multitud de viajeros y escritores extranjeros que vieron en esta propensión del español a la riña una expresión más de pintoresquismo. Pero sería sobre todo a partir del siglo XIX cuando este temperamento enconado de los españoles cristalizaría en guerras, divisiones ideológicas y conflictos sociales de la más diversa índole que harían a Mariano José de Larra escribir «Aquí yace media España, murió de la otra media». También Goya retrataría perfectamente este mal en muchas de sus pinturas negras, en especial la conocida con el título de Duelo a garrotazos o La riña. La invasión napoleónica, el regreso de Fernando VII, las guerras carlistas, la desamortización, el krausismo, el surgimiento de los nacionalismos o la llamada cuestión social fueron algunos de los hitos que favorecieron el ahondamiento de las diferencias entre españoles hasta desembocar en los tristes sucesos acaecidos durante la Segunda República y la Guerra Civil. Así pues, surgió el concepto de las dos Españas, sobre el que reflexionaron desde distintas perspectivas autores como Jaime de Balmes, Marcelino Menéndez Pelayo, Ramiro de Maeztu, Miguel de Unamuno, Pío Baroja o José Ortega y Gasset, aunque fue Antonio Machado quien le dio su acuñación definitiva. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, haz del arte el corazón. Muchos han sido los intelectuales y artistas que han seguido reflexionando sobre esta gran tragedia española del cainismo, que el director de cine Álex de la Iglesia retrataba de forma feroz, soberbia y sarcástica en su reciente película Balada triste de trompeta.
Esta tarde preguntamos a nuestros invitados, ¿creen que el caínismo español es un tópico, un mito o por el contrario una realidad cierta que explica nuestra idiosincrasia? ¿Tiene mayor arraigo este mal en España que en otros países? ¿Dónde creen que deben situarse sus orígenes y sobre todo sus causas? Bueno, pues ahí quedan esas preguntas que nos lanza María. No sé quién quiere abrir el fuego, Gonzalo. Sí. Vamos a ver, si nos situamos en la literatura española y entendemos que la literatura española grande empieza con el poema del Cid, pues basta con leer el comienzo. De los ojos tan fuerte, mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas e usos engañados, alcandras vacías, sempeles e sen mantos. El Cid acaba de ser expulsado de Vivar. Mira para atrás y los perros del poder ya le están asaltando la casa, ya usos encañados, ya le han reventado las cerraduras, ya le han quitado las ropas de las perchas, ya le han desvalijado la casa. Es una cosa tremenda. Y así empieza la literatura española, con un hombre que le acaban de expulsar, que mira hacia atrás y su casa está siendo ya desvalijada, que no puede ser más terrorífico. Y esa es una constante. La historia de España es una historia de intolerancias. El primer libro de memorias, se dice que en la literatura española no existe memorias. Hombre, lo que pasa es que hay gente que lee poco, pero si entramos en Leonor de Córdoba, curiosamente una mujer, pues es un relato absolutamente estremecedor del caínismo en el siglo XV. Y si nos vamos al siglo XVI, curiosamente se habla tanto del español, ¿verdad? Todos los focos que enseñan español en Inglaterra y que enseñan español en Francia, y hay una larga tradición de manuales de enseñanza del español, son los erasmistas y son los protestantes. Juan de Luna, el continuador del Lazarillo, es una persona que se tiene que ir de España, que se instala en París, y ahí escribe los primeros manuales de enseñanza del español. Me he saltado la historia de los sefarditas, podíamos llegar al siglo XIX entre los liberales y los carlistas, no quiero hablar de la inevitable guerra civil, o incivil, perdón, pero evidentemente el caínismo es una constante en España, es una constante y está desde el poema del mío Cid, que es fundamentalmente un canto de exilio. Empieza siendo el canto de unos exiliados, y de unos exiliados a los cuales la gente les echa el rey, les echa el poder, pero la gente les saquea la casa. Y esto es una realidad. Por esta banda, José Luis González Quirós. Bueno, yo creo una que primera aproximación lo que al dice tema. Gonzalo es así, pero yo me atrevería a sugerir que el problema es que nuestra España se crea y toma conciencia de sí misma como una entidad con una unidad y con un cierto destino histórico, con el riesgo que tiene manejar esta clase de conceptos que son muy complicados, ¿no? O a mí por lo menos me lo parecen, ¿no? Sobre la base de una gigantesca operación de enfrentamiento entre dos culturas o dos civilizaciones o dos religiones o como lo queramos decir. Es decir, yo creo que lo que marca la diferencia entre, por ejemplo, lo que ha sido España y lo que ha sido Francia o lo que ha sido Italia, por poner naciones que están en la misma órbita cultural y con un desarrollo histórico relativamente similar, es el hecho de que nosotros hemos tenido una larguísima pugna dentro de lo que hoy es nuestro territorio entre cristianos y musulmanes, ¿no? Que es una cosa que puede servir para hacer unas risas en las batallas de tal, pero que yo creo que ha quedado, efectivamente ha hecho que sea posible entre nosotros el que haya arraigado una cultura excesivamente belicosa de unos contra otros, ¿no? De un excesivo dualismo radical, ¿no? Y eso me parece que no se encuentra con tanta facilidad en otras naciones de una historia cultural parecida a la nuestra. Si bien, tengo que decir que creo que también nosotros hemos hecho nuestra historia quizá subrayando demasiado ese aspecto, que de otra manera también está en otros sitios. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando alguien, recuerdo, podría decir su nombre, pero no es el caso, ¿no? Pues cuando un pensador español contemporáneo pues, escribe que la historia de España es sangrienta y resulta que se supone que es un especialista en historia alemana, pues hombre, me parece que todavía hay clases, ¿no? De manera que quiero decir que nosotros hay algunas cosas que se han hecho en la civilizada Alemania que aquí no se han hecho. Y creo que, digamos, como estudiosos de nuestra historia, nos hemos dejado a veces seducir excesivamente por ese esquema dual y radical.
que empiezo suponiendo, porque no sé lo suficiente como para afirmarlo, que creo que está detrás de muchas de las malas... de la escasa propensión al entendimiento que hay a veces entre los españoles, ¿no? Pero también me parece que los que han estudiado este asunto han tendido a dualizar más de la cuenta y que, por decirlo con un refrán castellano, en todas partes cuecen habas, ¿no? En todas partes ha habido persecuciones, en todas partes ha habido guerras civiles, en todas partes ha habido crueldad, en todas partes ha habido división, ¿no? Lo que ocurre es que los españoles hemos heredado una tradición en que hemos decidido convertir ese rasgo en un rasgo característico. Y yo no dudo que lo sea en alguna medida, pero me parece que es un asunto que deberíamos a la vez de reconocer y a la vez de matizar, por hacer una primera aproximación, ¿no? Miguel. Yo alcanzo mayor acuerdo con José Luis que con Gonzalo. El tema de los caracteres nacionales es un tema inmenso, eterno, poco interesante, porque posiblemente no se puede llegar a ninguna elaboración definitiva sobre los mismos, pero no cabe duda que de una manera no precisa, de una manera no científica, de una manera más literaria, sí es posible hacer una cierta aproximación a caracteres que en nuestra propia experiencia se nos diferencian. Yo, perdóneseme que ponga un ejemplo personal, cuando uno es un profesor universitario y tiene ocasión de tratar con colegas de otros países, pues se encuentra con que hay ciertos clichés que sirven para estos profesores. Un inglés puede ser irónico, un francés puede ser claro y distinto, un italiano puede ser brillantísimo en una retórica en la que esconde en realidad que no quiere mostrar sus posiciones, y un español entra al debate a cuerpo a cuerpo. Esto es así, y esto... Antes. Bueno, antes, ahora hay un eunuquismo creciente, sí, pero esto es producto de esa corrupción intelectual, moral e institucional que examinamos en otro programa. Sí, hay un eunuquismo que hace que ya la cosa no sea como antes. Pero esto ha sido un poco... ¿Esto implica... ¿Esto es infalible? Pues no, claro está. ¿Algo de verdad hay en ello? Pues sí, posiblemente hay algo de verdad. ¿Cómo saber hasta qué punto debe ponderarse un aspecto de esta naturaleza y hasta qué punto no debe exagerarse hasta hacerlo constitutivo de una especie de disyunción o de separación radical? Pues es muy complejo. Lo que sí es cierto es que todas las naciones se han basado o han surgido de una gran guerra civil, o casi todas. Hay una guerra civil de la que han surgido. En la Francia moderna, porque claro, y aquí también habría que distinguir entre la nación histórica, esto le gustaría a nuestro amigo Dalmacio Negro, entre la nación histórica y la nación política, que pretende suplantar a la nación histórica. Igual la nación histórica no se ha forjado necesariamente en guerras, pero las naciones políticas sí, y algunas naciones históricas también. Por ejemplo, ¿qué naciones políticas han surgido de una guerra? Francia. Es la Revolución Francesa la que tiñe su historia, es otra cosa después. Que Tocqueville le explicara en el antiguo régimen y la revolución que había una continuidad desde el punto de vista institucional. De Luis XIV. De Luis XIV, la monarquía de los Borbones, la centralización. Pero no mucho más allá, a Napoleón, no mucho más allá. Pretender exasperar ese juicio de Tocqueville sería erróneo, posiblemente. Es que él estaba condicionado por su condición aristocrática, sí, que le hizo soñar creyendo que hubo libertad con la fronda. Y ahí está su error. Estoy de acuerdo. El otro ejemplo son los Estados Unidos de América, que en su configuración presente, más allá de la configuración inicial que viene determinada por el puritanismo y que también lo examinamos en otra ocasión, pero no, los Estados Unidos, en la forma que los conocemos hoy, salen de la guerra de secesión. Sin duda. Y España, y este es uno de los grandes temas, España solamente es nación histórica, porque lo que hace España es la reconquista. Yo estoy de acuerdo con José Luis González Quirós. Porque lo que podía haber hecho España como nación política en el sentido moderno, no es que yo sea partidario de que eso hubiera ocurrido. Yo estoy describiendo. Si tuviera que valorar, tendría mi juicio también sobre ese proceso y sería negativo. Lo adelanto porque no tengo por qué ocultarlo. Pero no lo fue, porque todas las guerras civiles del siglo XIX y su colofón, que es la guerra de España, de 1936-1939, no son verdaderas guerras civiles en el sentido político, no son guerras estructurantes, son guerras de religión. Son cruzadas, con muchos otros factores mezclados, discutibilísimos, lo que se quiera, pero el factor religioso es tan presente que hace que de las guerras no surja el régimen liberal que surge,
es debilísimo, porque sigue habiendo media España católica que ha sido vencida manon tropo. Y después de la Guerra de España, en realidad el franquismo es una cosa fofa, sanamente conservadora, que tiene que apoyarse en la Iglesia, porque es el único elemento central que hay, y que luego juega con falangistas, con tradicionalistas, con católicos, con democristianos, con semipensionistas, y con una serie de razas variadas. De tal manera que no termina, podía haber sido la Guerra de España la guerra configuradora de una nación política. No lo fue. Bueno, yo creo que como primera intervención yo me quedo aquí. Antonio, ¿y tú qué piensas de esto del caínismo? Que me gusta el enfoque de Miguel y quisiera hacer dos precisiones que al principio pueden parecer chocantes y en cuanto desarrolle el tema creo que va a haber acuerdo. Uno, yo no veo ninguna relación con el caínismo en España. Creo que es un tópico falso, porque parto de la base de lo que es caínismo. Caínismo es Caín y Abel. Y en lo que hay Caín, ¿por qué mata Caín a Abel? Lo mata porque Dios, para Jehová, el Señor, le agradan más las ofrendas del pequeño que las de Caín. Entonces lo mata, pero lo está matando para quitarse una competencia ante Dios. Quiere ser querido, él, preferido. Bueno, por ejemplo, la película Al este del Edén es maravillosa. Esa sí que refleja de verdad. ¿La recordáis? Sí, sí. La de Elia Kazan, Sí, sí, sí. James Dean y el padre que es Raymond. Eso sí es caínismo. Es decir, que es un padre que no se sabe por qué, simplemente una cuestión somática probablemente, o por ser el primero, prefiere a un hijo a otro. Eso es caínismo. En España yo no veo que haya habido disputas ni guerras civiles por amor a un Dios, llámese Estado o llámese lo que sea. Yo eso no lo he visto. En cambio, sí que hay relación, porque el caínismo de verdad, en sentido científico de la palabra, no puede darse más conocidamente más que en los animales. Caínismo en las aves rapaces, y en el cuco, y en los tiburones, los escualos. Ahí sí hay caínismo, donde hay suplantación o muerte de un hermano para que el padre o la madre empolle, cuide de otro. Eso es caínismo. Pero es animal, claro, no es psicológico. Eso por un punto. Por otro lado, quiero relacionar ese tema con el título de Demogresca. Creo que lo puedo hacer recordando que no es España sino que son los países mediterráneos donde desde su origen conocemos las críticas de los máximos exponentes de la civilización agrícola a la evolución cultural que implica la palabra, el desarrollo de la palabra. Grecia. Roma critica a Grecia. Catón critica y considera afeminados a todos los, nada menos que a los poetas, escultores, artistas, oradores que vienen de Grecia a enseñar a Roma, al amparo de la nueva política de los escipianos, sobre todo de Emiliano, y de su mujer, que tuvo un gran poder, como conocéis todos los amantes de la historia, y si yo al que no lo sepa se lo comunico, que estaba disputada por todos los reyes de la época que querían casarse con ella, una mujer poderosísima, y esa fue la que patrocinó la incorporación a Roma de la cultura griega. Contra eso, ¿cómo llamaban? ¿Cuál es la conclusión? Que para los romanos de entonces calificaron a la democracia griega más o menos como demogresca, porque le llamaban querellantes, palabreros e inútiles. Y esa demogresca no tiene nada que ver la gente. Yo sé que es un jesuita, que me has dicho tú, yo no lo sabía, que ha creado la palabra. Sí, bueno, un escritor que fue jesuita, aunque luego fue expulsado de la Compañía de Jesús, Leonardo Castellani. Aunque no esté en sus intenciones, lo que sí hay que rechazar para entender lo que quiere decir es que tenga algo que ver con el poder del pueblo. Eso no es. Demogresca es un pueblo en continua gresca, en continua batalla, pero dividido en cualquier cuestión, desde las más nimias hasta las más verbales. Fundamentales. No solo verbales. Es que una gresca no conduce a la sangre. La gresca es lo que se dice la palabra, no es violenta. Es pelea, puede ser de golpe, puede ser de hay más ruido que nueces.
Pienso que Castellani utilizaba la Yo palabra no lo en he un leído. sentido irónico. Sí, en un sí, sentido claro. irónico Claro. para sustituir la Para palabra para- democracia por democracia. Eso es imposible. Bien, de acuerdo. Yo quería hacer esas dos observaciones Sí, que pero- considero objetivas para que ayudar a los demás, que estoy de acuerdo con sus pensamientos y que son personas a las que respeto intelectualmente mucho, pero para ayudar al espectador a que vea en nosotros una unidad en la exposición y que obedece a una norma. Yo creo que has hecho una aclaración que es muy interesante, porque efectivamente ese fenómeno de que un hermano mate a otro y que los padres contemplen eso impávidamente, es que no se da en los mamíferos, se da efectivamente en las aves, y es un fenómeno bien conocido, y a eso se le podría llamar propiamente cainismo. Y además, llama así. efectivamente, se llama así, y has puesto un ejemplo que es excepcionalmente brillante, que es la historia del este del Edén, ¿no? La película de Kazán y la novela, ¿no? Pero culturalmente, cainismo en España ha pasado a significar no eso, que sería más preciso, sino otra cosa. Es decir, la idea que los españoles tenemos sobre nosotros mismos como un pueblo especialmente dividido respecto al hermano. Es decir, somos más La definición que dio capaces- María, odio o fuerte animadversión Claro. contra los Entonces, allegados. Contra Eso los- es, eso es. Es decir, es nuestra falta, dicho en términos morales, nuestra falta de solidaridad con el próximo, con el prójimo, y dicho en términos políticos, una falta de cultura política de la colaboración, ¿no? Entonces, eso ha existido entre nosotros. Yo casi más que... Lo que pasa es que a lo mejor me riñe, me riñe Juan Manuel. Yo creo que eso más que ha existido, está existiendo. Y yo creo que eso es una cosa que es un vicio más bien fomentado. Es decir, a mí me parece que los españoles hemos padecido en diversos momentos unas formas de gobierno que han fomentado eso. Porque eso es una energía política. Eso me parece que está pasando ahora mismo. Por ¿Cómo ejemplo. me voy a enfadar contigo? Si esa es No. la tesis editorial de Vale, este no, programa. pero porque estoy dando un salto, digamos, muy hacia el presente. Pero eso me parece que sí es cierto. Es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando tú ahora preguntas a los españoles sobre casi cualquier cosa, los españoles, pues realmente parecen sentirse obligados a tener una opinión con una fe cuasi religiosa de una tendencia o de la contraria. Y eso, a mente de ser absurdo, es algo que efectivamente impide pues una serie de buenas circunstancias políticas e impide el logro de ciertos bienes comunes, ¿no? A mí eso me parece que sí es un factor político operante, de manera que sí creo que hay un cainismo político. Vamos ¿no? a hacer una pequeña pausa. José Luis, perdona que te interrumpa, inmediatamente te devuelvo la palabra. Será en apenas un minuto. Por favor, no nos abandonen.